Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros. El caso que nos ha tocado desarrollar el grupo número 5 viene es el caso de Vasos Altos. En este grupo estamos mi compañero Martín Ruiz, Víctor, y el que habla, Wilfredo Merma Cruz. La siguiente, por favor, compañero. En este punto vamos a desarrollar 4 capítulos. En la primera parte vamos a ver la descripción de la realidad problemática. Vamos a identificar el problema principal y los problemas secundarios como tal. Vamos a hacer un análisis del problema principal y también del problema secundario, bajo un análisis FODA. Y finalmente vamos a realizar la resolución de la problemática como tal. La descripción de la realidad problemática. Este caso de Vasos Altos, pues, como saben todos, constituye una violación grave a los derechos humanos y es parte de la historia que el Perú mantiene, ¿no? En este caso se evidencia cómo los agentes estatales que mantenía el Estado vulneran de manera sistemática los derechos humanos bajo un contexto de un conflicto interno que se mantenía, ¿no? Esto detalla desde el año 1991, el 3 de noviembre específicamente, donde integrantes denominados el Grupo Colina, que era un escuadrón militar clandestino vinculado al aparato de inteligencia del Estado, irrumpieron en una vivienda del distrito de Vasos Altos, es por eso que se denomina el caso de Vasos Altos, donde realizaron disparos de forma indiscriminada contra civiles inocentes, ¿no? Como resultado que hemos tenido, pues se tuvo 15 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y otras 4 resultaron heridas, entre ellas un niño de 8 años, ¿no? Este hecho se inserta en un periodo, como se mencionó, de violencia política amplio, ocurrido durante el conflicto armado entre 1980 y 2000, ¿no? Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este conflicto dejó un saldo de aproximadamente 69.280 víctimas fatales entre muertos y desaparecidos. La siguiente, por favor, compañero. Actores, actores como tal vinculamos, como está detallado, víctimas directas y los sobrevivientes que se han mantenido, que sufrieron pues daños físicos, psicológicos, económicos como tal, los familiares de las personas que fueron ejecutadas, ¿no? Que afectaron la verdad y la reparación integral como tal, los funcionarios del gobierno de 1990 al 2000 en este punto, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las organizaciones de la sociedad civil, la Corte Interamericana de Desarrollos Humanos, la sociedad peruana como tal, que afecta en este caso a la pérdida de la confianza de las instituciones públicas como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles eran los datos más relevantes que se mantiene o los datos que se da? En general, viene a ser uno que ya se mostró, las 15 personas que estaban ejecutadas, 4 personas que estaban heridas durante la masacre, 69.280 víctimas en este conflicto armado interno, el 70% de las familias consideradas insuficientes en las operaciones estatales en este caso, las leyes de amnistía, la 26479 y la 26492 también como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de la identificación del problema que se ha visto, como hemos visto, este caso de Vasos Altos como tal, identifica una problemática compleja que involucra violaciones a los derechos humanos o graves violaciones a los derechos humanos como tal, ¿no? Esta ineficiencia del sistema o de la justicia como tal y las medidas normativas que se orientó hacia una impunidad, pues genera esta problemática, ¿no? Es por eso que es necesario identificar cuál es el problema principal y cuáles los problemas secundarios, ¿no? Como problema principal que se ha visto en este caso viene a ser la aprobación o las aplicaciones de las leyes de amnistía, ¿no? Que impidieron en este caso que las investigaciones y las sanciones generen esta grave violación a los derechos humanos, que es la problemática principal que se ha visto, ¿no? Esto constituye, pues, la promulgación de las leyes de amnistía, la 26479, la 26492, que fueron emitidas en 1995 por el Congreso de la República, las cuales exigieron o se extinguieron, en este caso, la responsabilidad penal, civil, administrativa de militares, policías, civiles que hubieran cometido violaciones de derechos humanos entre el 1980 y 1995, ¿no? A través de estas leyes, el Estado peruano prácticamente clausura las investigaciones ya iniciadas, impidiendo continuar con los procesos judiciales en curso y prohibió que los jueces cuestionaran la validez de tal amnistía como tal. En consecuencia, las víctimas y los familiares quedaron pues sin acceso a una justicia verdadera y a una reparación civil que se debería haber mantenido. La siguiente, por favor. Ahora, el problema secundario que se ha identificado viene a ser la vulneración del derecho de las víctimas y familiares a la verdad, a la justicia y a la reparación integral como tal. Esta consecuencia de la amnistía, las víctimas y los familiares se vieron privadas o afectadas, pues que fueron negadas a una investigación, a un proceso sancionados como tal, ¿no? Se les negó esa posibilidad de, de completar o complementar los hechos que identifiquen qué es lo que sucedió realmente y quiénes fueron los autores, ¿no? Y tampoco recibieron reparaciones civiles adecuadas para obtener una garantía, ¿no? Para que no se repitan nuevamente estos años o estos temas en otros gobiernos como tal, ¿no? Esta problemática tiene esa relevancia jurídica porque atenta contra el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana como tal, que reconoce estas garantías judiciales y la protección judicial como tal. Como problemática secundaria número 2, esta ha sido la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público durante la época que se produjeron los hechos, ¿no? Esta promulgación, finalmente, que realizó el Poder Ejecutivo, es decir, el Estado peruano, ejercía un control significativo sobre el sistema de justicia, el cual el Poder Judicial se encontraba limitado hacia la obediencia o la aplicación de esta medida sin cuestionarla, tal como se mencionó anteriormente, no pudiendo actuar en este caso como garante de derechos
de los derechos fundamentales de las personas como tal, ¿no? Esto revela, pues, la crisis institucional o la separación de poderes que debía mantener durante este gobierno del Alto Fujimori, ¿no? Así que esta relevancia es importante porque el Poder Judicial pierde la independencia o la capacidad de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos sociales hacia la población peruana como tal, ¿no? Ahora, como problema secundario número 3, que se ve la debilidad de las garantías de la no repetición y la ausencia de reformas estructurales tras la comisión de hechos, ¿no? Incluso después de la sentencia de la Corte Interamericana en el 2001 persiste dificultad de cumplimiento políticos, en este caso que se dan, ¿no? Integrales en temas de reparación, en temas de educación, en derechos humanos. Creo que la reforma institucional y el fortalecimiento hacia las instituciones para que tengan mecanismos de controles y evitar estos hechos similares es importante que se revise. Así que esta persistencia aún está todavía en pleno proceso, así que es importante que se tenga una defensa hacia los derechos humanos para que ese tema no se repita. Así que este problema tiene relevancia a la fecha y es importante para que pueda generar las garantías y no genere repeticiones hacia un estándar internacional en términos sociales y las faltas de reformas generen una confianza adecuada hacia la ciudadanía peruana y pueda darse por concluido, digamos, este punto y sea el interés público como tal las medidas preventivas que se generen. Doy pase a mi compañero para que pueda continuar con la segunda etapa. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema del análisis del problema principal y los problemas secundarios, ¿no? En este caso, ¿no? Pues que se ha convertido en uno de los antecedentes más importantes para entender, ¿no? Cómo funcionan las violaciones graves de los derechos humanos, ¿no? En contexto de las crisis institucionales y cómo un Estado puede llegar a utilizar, ¿no? Su propio aparato legal para cubrir, ¿no? Dichas vulneraciones, ¿no? El objeto de esta sección, ¿no? Es profundizar, ¿no? De manera en que estos elementos se conecten, ¿no? Y que puedan comprender el fenómeno de la impunidad desde una visión más completa, se puede decir así. Eh, Como estándares jurídicos aplicables, ¿no? En este caso, podemos decir que mencionar, ¿no? Como la Constitución política, ¿no? Que reconoce, ¿no? Que la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad constituye a fin supremo, ¿no? De la sociedad y del Estado, ¿no? Otro punto, el derecho peruano y prohibición, ¿no? De crímenes de lesa humanidad, en el cual, eh, aunque durante los años, ¿no? En que ocurrieron los hechos, ¿no? No existía la tipificación expresa de los crímenes de lesa humanidad, sí estaban prohibidas, ¿no? Conductas como el homicidio calificado, la tortura y la desaparición forzada, ¿no? Otro punto, el derecho procesal penal y el derecho al debido proceso, ¿no? En el Código Penal Procesal de nuestro país garantiza, ¿no? Que toda persona tiene derecho a un proceso judicial efectivo, ¿no? Y también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? Este tratado internacional, ¿no? Establece la obligación de los derechos la obligación de los derechos en el Estado, ¿no? Para garantizar los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial. Otro punto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la sentencia, ¿no? De este caso, ¿no? Del Barros Altos, se convirtió en se puede decir, un hito al declarar que las leyes de amnistía por violaciones graves son absolutamente incompatibles con la Convención Americana, ¿no? Esta doctrina, ¿no? Ha sido reforzada por decisiones posteriores como Alon, el Amonicid de Arellano versus Chile o Germán versus Uruguay, ¿no? Asimismo, los tres puntos que faltarían son la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interamericana y los principios de las Naciones Unidas como impunidad, ¿no? Eh, como un enfoque interdisciplinario que se puede mencionar, eh, podemos abarcar de entre tres perspectivas, ¿no? En las cuales integran una sociología dentro de la violencia política y las instituciones militares, ¿no? Eh, la psicología, ¿no? El trauma y reactivización de las víctimas. Claramente que entre las víctimas y los familiares que han enfrentado estas secuelas emocionales profundas, ¿no? Que influyen en depresión, ansiedad o estrés postraumático, como podemos decir. Otro punto es la ética, ¿no? La dignidad humana y la responsabilidad moral. Eh, y como último, la ciencia política, ¿no? La autorización y control institucional, que en el sentido, ¿no? Que en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Concentró el poder en el Ejecutivo, ¿no? Sistemas de freno y contrapeso, ¿no? Y subordinado al Poder Judicial, ¿no? Las amnistías fueron parte, ¿no? De una estrategia más grande, ¿no? Para asegurar la impunidad se puede decir, de quienes cometieron delitos graves a nombre del Estado. Eh, Como resolución de la problemática, nosotros podemos mencionar eh, que a partir, ¿no? De este análisis integrado, ¿no? Realizado por estos aparatos anteriormente mencionados, es posible determinar una estrategia jurídica, ¿no? Adecuada, ¿no? Para determinar, eh, atender, ¿no? El problema principal, ¿no? De la persistencia de los vacíos institucionales que facilitan escenarios de impunidad, ¿no? Y los problemas secundarios, ¿no? Que identificados, ¿no? Si bien la sentencia de Barros Alto, ¿no? Versus Perú anuló formalmente las leyes de amnistía, en la práctica, ¿no? Persisten obstáculos para la completa garantía de verdad, justicia y reparación. Eh, en, es- en este sentido, ¿no? La resolución problemática se debe orientar no solo al análisis retrospectivo, ¿no? Sino también a la prevención, ¿no? Las nuevas afectaciones y fortalecimientos
del Estado constitucional del derecho, ¿no? Eh, Como puntos específicos, ¿no? Podemos mencionar, el, como punto específico antes de entrar a la FODA, podemos mencionar, ¿no? La acción elegida, ¿no? La elaboración y presentación de un proyecto de ley, ¿no? Ante el Congreso de la República, el una fundamentación de la acción elegida, ¿no? En ese sentido me quiero referir, ¿no? A que la elección del proyecto de la ley como estrategia principal se tiene que justificar, ¿no? Por su impacto estructural, su validación dentro del sistema democrático y su potencial para prevenir, ¿no? La repetición en prácticas orientadas a la impunidad. Asimismo, otro punto como objeto, ¿no? Objetivos de la ley, eh, se tiene que, ¿no? Evitar cualquier forma de impunidad en casos de violaciones graves de los derechos humanos, fortalecer el Estado constitucional y evitar retrocesos democráticos, garantizar la reparación integral, ¿no? Y políticas de memoria, ¿no? Y ahora sí, para entrar al análisis de la FODA, ¿no? Eh, con el propósito, ¿no? De evaluar integralmente la viabilidad y el impacto de esa estrategia, se presenta, ¿no? La FODA, en el cual las fortalezas se podemos mencionar nosotros, como punto número uno, el respaldo de los estándares internacionales, ¿no? Que se basa más o menos en la jurisprudencia de la Corte de los Derechos Humanos, Internacional, ¿no? Derechos Humanos, y en instrumentos de la ONU, ¿no? Ampliamente aceptados, lo cual se legitima en su contenido, ¿no? Para la aplicación de esos estándares, ¿no? Y como otro punto también, mm, que contribuye, ¿no? Al fortalecimiento del Estado constitucional, refuerza, ¿no? La supremacía de los derechos humanos y el control de la convencionalidad, ¿no? Y como tercer punto, el impacto del estructural y preventivo, ¿no? No solo soluciona un problema del pasado, ¿no? Sino previene, ¿no? Futuras violaciones. Cuarto punto, genera confianza ciudadana. La población, ¿no? Percibe ese compromiso real del Estado con la memoria y la justicia que lo fortalece la legitimidad democrática, ¿no? Y como oportunidades, eh, como punto número uno, el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Grupos como la CNDH, el, el PRONAVET, el CEDALE, eh, y asimismo, ay, ok, ah, oportunidades, ¿no? Apoyo a las organizaciones como mencionan derechos humanos, la experiencia internacional favorable, el contexto social que valora la memoria histórica, eh, sin negar las políticas educativas y transparencia, eh, como amenazas, retrocesos, ¿no? Autoritarios, narrativas negocistas, saturación legítima, legislativa, disculpa, fragmentación parlamentaria, ¿no? Y debilidades, para terminar, la resistencia política internas, complejidad técnica, riesgos de aprobación parcial y limitaciones presupuestales. Eso sería todo. Muchas gracias.